Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, aquí José Illescas desde Orantia, Toronto, en español. Hoy día, 1 de octubre, 2025, empezamos nuestra sesión número 177 de lectura y estudio de todas las versiones del libro de Urantia. Estamos en el documento 101, La naturaleza real de la religión. Nos quedamos en la sección 6. Este documento tiene 10 secciones. Vamos a empezar desde la sección 6, que es la página 1110, párrafo 4 del libro original impreso. Muy bien, como siempre empezamos con una pequeña oración. Amado Padre, amado Jesús, le damos gracias por reunirnos nuevamente en este día eh, que hemos consagrado a tu servicio, a hacer tu voluntad. Permítenos ser instrumentos de ti, de tu amor, de tu bondad infinita. Ayúdanos a superar nuestros defectos y debilidades. Ayúdanos a ayudar a nuestros hermanos necesitados de tu amor, de tu consuelo, de tu esperanza. Danos, Padre nuestro, la fuerza necesaria para seguir con nuestra misión de servicio. Que las verdades reveladas en este documento de la religión nos acerquen más a ti, nos muestren el camino y nos den la inspiración para poder transmitirlas. Y lo pedimos en nombre de Jesús Cristo Miguel. Amén. Amén. Vamos a compartir nuestro libro ilustrado, nuestro documento ilustrado, en la parte que nos quedamos. Me avisan si se ve bien y si es fácil de leer. Más grande, tal vez un poquito. Ok, vamos a leerlo un poquitín más. Creo que ahí está ya Bueno, Está bien. todo. ¿Qué les Está parece ahí? bien, ahí está bien. Sí, ahí está bien. Entonces, Mario, por favor, nos lees el primer párrafo, el gracias. título de la... La religión ampliada por la revelación. La revelación es una técnica que permite ahorrar siglos y siglos de tiempo en el trabajo necesario de seleccionar y cribar los errores de la evolución para separarlos de las verdades que se adquieren por el espíritu. Sí, La ciencia se dedica a los hechos. La religión solo se interesa por los valores. A través de una filosofía esclarecida, la mente se esfuerza por unir los significados de los hechos y los valores para llegar así a un concepto de la realidad completa. Recordad que la ciencia es el ámbito del conocimiento, la filosofía el campo de la sabiduría y la religión la esfera de la experiencia de la fe. No obstante, la religión presenta dos fases de manifestación. La religión evolutiva, la experiencia de adoración primitiva, la religión derivada de la mente. Dos, la religión revelada, la actitud ante el universo derivada del espíritu, la seguridad y la creencia de que se conservarán las realidades eternas, de que la personalidad sobrevive y de que al final se alcanza la deidad cósmica cuyo designio ha hecho todo esto posible. Tarde o temprano, la religión evolutiva está destinada a recibir la ampliación espiritual de la revelación. Y esa forma, Se me borró, faltó Pepe. ahí un renglón porque se saltó, Pepe. perdón. No, tranquilo, Perdón, no se ha movido el mouse y se movió. claro. Sigue, por favor. Y eso forma parte del plan del universo.
Ok, Tanto la ciencia como la religión parten del supuesto de ciertas bases generalmente aceptadas para hacer deducciones lógicas. Asimismo, la filosofía ha de empezar su recorrido suponiendo la realidad de tres cosas: el cuerpo material, la parte supramaterial del superhumano, el alma o incluso el espíritu que mora en su interior. Tres, la mente humana, el mecanismo de asociación y comunicación entre el espíritu y la materia, entre lo material y lo espiritual. Muchas ok. gracias. Eh, gracias a ti, Mario. Vamos a darle la bienvenida acaba de conectarse Luis Fontecha. ¿Estás ahí, Luis? Bienvenido, Luis. Mm, hola. Eh, les pido disculpas. Estamos leyendo la sección 5 y en realidad esta parte ya la habíamos hecho la semana pasada. Vamos a pasar a la sección 6. Pero está bien que nos has repasado un poco esa primera parte que es muy interesante, Mario. Bien. Mayra, por favor, léenos el primer párrafo de esta sección. 6. La experiencia religiosa progresiva. La fase de Morontia de la religión revelada corresponde a la experiencia de la supervivencia y su principal afán es lograr la perfección de espíritu. También está presente el impulso superior de adoración unido a una vocación apremiante de mayor servicio ético. La visión interior de Morontia implica una conciencia en constante expansión del séptuplo, del supremo e incluso del último. Ujú. Lee el siguiente también, por favor. A lo largo de toda la experiencia religiosa, desde sus primeros comienzos en el nivel material hasta el momento de lograr el estatus pleno de espíritu, el ajustador es el secreto que os permite captar personalmente la realidad de la existencia del Supremo. Y ese mismo ajustador guarda también los secretos de vuestra fe en el logro trascendental del último. La personalidad experiencial del hombre en vías de evolución, unida a la esencia del Dios existencial bajo forma de ajustador, constituye la compleción potencial de la existencia suprema y es de por sí la base para el devenir suprafinito de la personalidad trascendental. Ok, muy bien. Vamos a tratar de sacar los puntos más importantes de estos párrafos que acabas de leer. En la sección anterior habíamos visto que la religión pasa por tres etapas. La religión evolutiva, basada en la fe, la religión revelada, que confirma y refuerza esa fe, y la religión de estado morontial y comprensión de la mota. Recuerdan que la mota es la filosofía morontial, ¿no? Es una filosofía ampliada, es una filosofía en 3D, podríamos decir. Bien, esta fase morontial nos da la certeza de la supervivencia eterna y nos impulsa aún más a buscar la perfección de espíritu y, por supuesto, el servicio ético. Recuerdan que hablamos también de la visión interior, de esa visión espiritual que es la base de la fe, de esa intuición de la presencia del espíritu residente, nuestro ajustador del pensamiento. Pues bien, la visión interior de Morontia implica la comprensión de otras formas de expresión de la deidad, como son la del séptuplo, el supremo e incluso el último. Bien. Ahora, en el siguiente párrafo remarcan que el ajustador divino, que es existencial, nos asiste a lo largo de toda nuestra experiencia religiosa, empezando por el nivel material en el que nos encontramos.
Luego el morontial, donde probablemente logremos la fusión con el espíritu, y en el espiritual. En ese estatus pleno de espíritu, el ajustador nos permitirá captar la realidad del Supremo, pero además él guarda el secreto para el logro trascendental del último. Bien, recuerden que el último es el Dios experiencial de las realidades suprafinitas, o sea, de esos 4 niveles del espacio exterior que aún no están habitados. Es el segundo nivel, el último, es el segundo nivel de asociación de creador y criatura, ¿no? Se llama el nivel de ultimidad, recuerdan el prólogo, para lo cual habremos desarrollado lo que se llama la personalidad trascendental, ¿okay? Lo que trasciende nuestra dimensión actual de tiempo-espacio hacia tiempo-espacio trascendido, o sea, hacia las realidades absonitas. Muy bien. Seguimos. Gloria, por favor. Los 2 siguientes. Sí, claro. La voluntad moral contiene en sí decisiones basadas en el conocimiento razonado, acrecentadas por la sabiduría religiosa. Estas elecciones son actos de naturaleza moral y prueban la existencia de la personalidad moral, la precursora de la personalidad de la morontia y finalmente del verdadero estatus de espíritu. El conocimiento de tipo evolutivo no es más que la acumulación de material de la memoria protoplástica. Esta es la forma más primitiva de conciencia de las criaturas. La sabiduría engloba las ideas formuladas a partir de la memoria protoplástica en procesos de asociación y recombinación. Y estos fenómenos diferencian a la mente humana de la mera mente animal. Los animales tienen conocimiento, pero solo el hombre posee capacidad de sabiduría. La verdad se hace accesible al individuo dotado de sabiduría mediante el otorgamiento a dicha mente de los espíritus del Padre y de los hijos, el ajustador del pensamiento y el espíritu de la verdad. Ok, gracias, Glorita. En este momento está entrando Oli, le damos la bienvenida a Oli. Bien, hasta el momento somos 1, 2, Muchas gracias. 5, Buenas noches. 7. Somos 7. No sé si Luis Fontecha quiere participar en la lectura. Si no tienes inconveniente, Luis, te incluimos para leer algún párrafo. Entonces el orden sería Mario, Mayra, Gloria, José Luis, Renato, Luis Fontecha, Oli y Ketty. ¿Ok? Bien. A ver, vamos a ver qué nos quieren decir en estos 2 últimos párrafos, ¿no? Aquí nos resumen las 3 etapas de evolución de nuestra personalidad. La primera etapa de nuestra personalidad es la que está basada en la voluntad moral, ¿no? La personalidad moral, nos dice. O sea, el razonamiento acrecentado por el espíritu de la sabiduría y sancionado por la fe. Sancionado es sinónimo de confirmado, ratificado, legitimado e incluso autorizado. ¿Okay? Luego viene la personalidad de Morontia y finalmente la personalidad, verdadero estatus espiritual. ¿Okay? Bien. En el siguiente párrafo nos aclaran la diferencia entre la mente animal, que también logra conocimiento por acumulación de memoria material protoplásmica, así la llaman, ¿no? Y que en el ser humano también se da y le permite tener una conciencia primitiva. ¿Ok? O sea, los animales también tienen cierta conciencia. Bien. Creo que antes les había mencionado en la, digamos, en la
fisiología del sistema nervioso, de la mente material, podríamos decir, se ha estudiado que la memoria se guarda en secuencias del ácido ARN. ¿Ok? Entonces, la memoria, nosotros podemos recordar debido a eh, fenómenos fisiológicos relacionados con el ácido ribonucleico de la neurona. ¿Ok? No vamos a entrar en muchos detalles, digamos, neurológicos ahora, pero baste decir que esto de memoria protoplásmica se refiere justamente al protoplasma de la neurona, que es digamos, la esencia misma de la célula. La célula se divide en membrana, protoplasma y núcleo, ¿no? El protoplasma o citoplasma, como se le prefiere llamar actualmente, es ahí donde están, pues, las organelas de la célula, están las mitocondrias, están, etcétera, etcétera. Y ahí hay ácido ARN, ¿ok? El ADN más bien está en el núcleo, pero también hay ARN en el núcleo. Bien, bueno, no quiero extenderme mucho en esta parte. Entonces, lo que nos dicen es que cuando esa memoria protoplásmica es capaz de los fenómenos de asociación y recombinación, miren, aquí están usando un término que se usa en genética. Los ácidos nucleicos se recombinan entre sí, ¿ok? Hay fenómenos, y justamente por ese fenómeno de recombinación de ADN es que se pueden hacer sustancias proteicas, como por ejemplo hacer insulina sintética a partir de ADN o ARN recombinante, que le llaman. Entonces aquí está usando el revelador un término que eh, corresponde a una etapa muy moderna de la ciencia. Bien, entonces nos dicen que esa memoria protoplásmica es capaz de fenómenos de asociación y recombinación. Y de esa manera somos capaces de lograr sabiduría, ¿ok? Lo cual nos diferencia obviamente de los animales. Y finalmente nos remarcan que la verdad es accesible al ser humano gracias a la acción del Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, o de los hijos, ¿no? Que los hijos que se otorgan principalmente son los hijos abonales. Ustedes saben, el hijo creador se otorga, pero en un solo mundo. En cambio, los hijos abonales se otorgan en el resto de mundos, ¿no? De un universo local. Y otorgan también espíritu de la verdad, así como nos otorgó Miguel de Nevadón, nuestro hijo creador, ¿no? Entonces, y el espíritu del Padre obviamente se refieren al ajustador. Muy bien. Seguimos. José Luis, por favor. Cuando Cristo Miguel se otorgó en Urantia, vivió según los preceptos de la religión evolutiva hasta su bautismo. Desde ese momento hasta su crucifixión incluida, llevó a cabo su obra bajo la guía conjunta de la religión evolutiva y la religión revelada. Entre la mañana de su resurrección y el momento de su ascensión, atravesó las múltiples fases de la vida de transición del mortal en la Morontia, desde el mundo de la materia hasta el del espíritu. Después de su ascensión, Miguel alcanzó el dominio de la experiencia de la supremacía consistente en hacer realidad al Supremo. Ok. Al ser la única persona de Nevadón con capacidad ilimitada de experimentar la realidad del Supremo, logró en el acto el estatus de soberanía de la supremacía en y sobre su universo local. Ok, muchas gracias. Disculpa que te interrumpiera. Ok, este párrafo es muy importante, ¿no? Aquí nos hablan del otorgamiento de Cristo a Miguel. Su experiencia como mortal del reino no se limitó a una vida humana material, sino que luego de experimentar la muerte física, experimentó la resurrección, que él mismo la tomó, o sea, no necesitó del arcángel de la resurrección, nada, y luego de la existencia morontial. Recuerden que sus apariciones de resucitado fue en estado morontial, que se hizo visible gracias a, bueno, todo un proceso que hicieron los controladores físicos. Bien,
Luego de completar rápidamente todas las etapas materiales y morontiales, alcanzó el mundo del espíritu y el dominio, dice, de la supremacía, el dominio de la experiencia de la supremacía. ¿Ok? Y él es la única persona de todo su universo de Nevadón, aunque seguramente yo diría también está incluida la ministra divina, ¿no? Con la capacidad ilimitada de experimentar la realidad del Supremo. ¿Ok? Y es por esa cualidad única que él, Miguel de Nevadón, logra el estatus de soberanía de la supremacía en y sobre su universo local. Eso es lo que nos dicen aquí. Seguimos. Renato, por favor. En el hombre, la fusión final con el ajustador que mora en su interior y la unicidad resultante, la síntesis del hombre y la esencia de Dios en una personalidad, hacen de él hacen de él en potencial una parte viva del Supremo y garantizan a dicho ser en otro tiempo mortal su derecho innato y eterno a buscar servir por siempre al universo con carácter definitivo para él, para y con el Supremo. Ya, ¿qué quiere decir esto? En nuestro caso, la síntesis de nuestra personalidad con la esencia de Dios, o sea, nuestro ajustador, nos convierte en una parte viva del Supremo y nos garantiza el servicio eterno para y con el Supremo, ¿no? Que tenemos, dice, por derecho innato. Bien. Seguimos. Luis, nos lees el siguiente párrafo. Ok. La revelación enseña al hombre mortal que para iniciar tan magnífica y fascinante aventura a través del espacio y por medio de la progresión del tiempo, debe empezar por organizar el conocimiento en ideas, decisiones. Después debe encomendar a la sabiduría que trabaje incansablemente en su noble tarea de transformar las ideas propias en ideales, cada vez más prácticos y sin embargo elevados en conceptos lo suficientemente razonables como ideas y lo suficientemente lógicos como ideas para que el ajustador se atreva a combinarlos y espiritualizarlos de forma que puedan ser asociados en la mente finita para convertirse en un complemento humano real, preparado así para la acción del espíritu de la verdad de los hijos, las manifestaciones en el espacio-tiempo de la verdad paradisíaca, que es la verdad universal. La coordinación de ideas, decisiones, ideales lógicos y verdad divina constituye la posesión de un carácter recto, condición indispensable para la admisión del mortal a las realidades en expansión permanente y cada vez más espirituales de los mundos de la morontia. Gracias, Luis. Este párrafo nos habla de organizar el conocimiento en ideas, decisiones. ¿Qué es eso? Bien, la coordinación de ideas, decisiones con los ideales lógicos y con la verdad divina nos hace tener un carácter recto, lo cual es una condición indispensable para que seamos admitidos en los mundos morontiales. Los ideales lógicos nacen de las ideas propias transformadas por la sabiduría en ideales prácticos pero elevados. Y la verdad divina es producto de la acción del Espíritu de la verdad sobre esos ideales combinados y espiritualizados por nuestro ajustador en nuestra mente finita. ¿Okay? El Espíritu de la verdad es la manifestación de la verdad paradisíaca universal en el espacio-tiempo. Seguimos. Oli. Las enseñanzas de Jesús constituyeron la primera religión urantiana que abarcó tan plenamente una coordinación armoniosa de conocimiento, sabiduría, fe, verdad y amor, como para proporcionar de forma completa y simultánea
tranquilidad temporal, certeza intelectual, esclarecimiento moral, estabilidad filosófica, sensibilidad ética, conciencia de Dios y la seguridad categórica de la supervivencia personal. La fe de Jesús señaló el camino hacia la salvación humana definitiva, hacia el logro último del mortal en el universo, puesto que establecía. Continúo. Sigue. Son 1. La sí. liberación de las ataduras materiales mediante la comprensión personal de la filiación con Dios, que es espíritu. 2. La liberación de la esclavitud intelectual. El hombre conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. 3. La liberación de la ceguera espiritual, la comprensión humana de la fraternidad de los seres mortales y la percepción morontiana de la hermandad de todas las criaturas del universo, el descubrimiento de la realidad espiritual mediante el servicio y la revelación de la bondad de los valores espirituales mediante el ministerio. 4. La liberación de la incompleción del yo al alcanzar los niveles de espíritu del universo y captar finalmente la realidad de la armonía de Abona y de la perfección del paraíso. 5. La liberación del yo, la liberación de las limitaciones y de la conciencia de uno mismo al alcanzar los niveles cósmicos de la mente suprema y coordinarse con los logros de todos los demás seres conscientes de sí mismo. 6. La liberación del tiempo, el logro de una vida eterna de progresión sin fin en el reconocimiento de Dios y en el servicio a Dios. 7. La liberación de lo finito, la unicidad perfeccionada con la deidad en y a través del Supremo, mediante la cual la criatura intenta descubrir trascendentalmente al último de los niveles posfinalitarios de lo absonito. Ok. Vamos a concentrarnos en estas siete liberaciones, ¿no? Bien. Este párrafo es una introducción al último documento del libro de Urantia que se llama La Fe de Jesús, ¿no? Jesús nos trajo la primera religión urantiana que abarcó armoniosamente conocimiento, sabiduría, fe, verdad y amor, ¿sí? Lo cual proporcionó a la humanidad de forma completa y simultánea tranquilidad temporal, certeza intelectual, esclarecimiento moral, estabilidad filosófica, sensibilidad ética y conciencia de Dios. ¿Bien? Jesús nos señaló el camino hacia la salvación definitiva, que es nuestro mayor logro como mortales. La fe de Jesús establecía 7 tipos de liberación en ese camino de salvación que él mismo nos mostró, ¿no? Bien, primero es la liberación de los apegos materiales, o sea, las ataduras que dicen acá. En segundo lugar es la liberación intelectual, o sea, salirse de los dogmas, pensar libremente, porque la verdad nos hará libres, ¿no? En tercer lugar, la liberación de la ceguera espiritual. ¿En qué consiste eso? En la comprensión de la hermandad y el servicio, ¿ok? En cuarto lugar, liberación de la incompleción del yo. ¿Qué queremos? ¿Qué quieren decirnos con esto? Que seremos completos cuando alcancemos el nivel de espíritu y captemos la armonía de Abona y la perfección del paraíso. Bien. Después nos dicen, en quinto lugar, la liberación del yo. Quiere decir de las limitaciones de la conciencia de uno mismo. 6. La liberación del tiempo, o sea, la inmortalidad, el logro de la vida eterna. 7. La liberación de lo finito, lo que sería trascender nuestra realidad de origen para pasar al siguiente nivel de realidad, la realidad absonita que habíamos hablado anteriormente. Por eso nos dice que luego de unificarnos al Supremo, intentaremos descubrir al último, que es el nivel trascendental, el nivel absonito, ¿no? Después de adquirir el estatus de finalitario, se entiende obviamente, ¿ok? Entonces, estas 7 liberaciones que establecen la fe de Jesús equivalen a la experiencia última del Padre Universal, ¿no? Ok, eso es lo que vamos a leer a continuación. Ketty, por favor, léenos los siguientes 2 párrafos.
Esta liberación séptupla equivale a hacer realidad de forma perfecta y completa la experiencia última del Padre Universal. Todo esto está contenido en potencial dentro de la realidad de la fe de la experiencia religiosa humana. Y puede estar contenido así, puesto que la fe de Jesús se alimentaba de realidades que sobrepasan incluso lo último y las revelaba. La fe de Jesús estuvo cerca de alcanzar el estatus de un absoluto del universo, en la medida en que tal manifestación es posible en el cosmos, en evolución del tiempo y del espacio. El último. ¿Perdón? Léete el último párrafo de esta sección, por favor. Cuando el hombre mortal hace suya la fe de Jesús, puede anticipar en el tiempo las realidades de la eternidad. Jesús descubrió en la experiencia humana del Padre final, Jesús descubrió en la experiencia humana al Padre final y sus hermanos encarnados en la vida mortal pueden seguirlo en esa misma experiencia de descubrimiento del Padre. Tal como son, pueden incluso lograr en esa experiencia con el Padre la misma satisfacción que logró Jesús tal como Él era. Como consecuencia del otorgamiento terminal de Miguel, se actualizaron nuevos potenciales en el universo de Nevadón. Y uno de ellos fue la nueva iluminación del camino de la eternidad que conduce al Padre de todos y que puede ser recorrido incluso por los mortales de carne y hueso en su vida inicial en los planetas del espacio. Jesús fue y sigue siendo el nuevo camino vivo por el que el hombre puede acceder a la herencia divina que el Padre ha decretado que sea suya, con solo pedirla. En Jesús se manifiestan abundantemente tanto los comienzos como los finales de la experiencia de fe de la humanidad e incluso de la humanidad divina. Ok, gracias, Ketty. En este momento está conectándose Anita Colmenares. Le damos la bienvenida, Anita. Hola a todos. Y la agregamos en la lista de lectores. Entonces ahora el orden sería Ketty, Mario, Mayra, Gloria, José Luis, Renato, Luis Contecha, Oli y Anita. ¿Ok? A ver, A ver, vamos a volver a este párrafo, ¿no? Habíamos leído esas liberaciones, ¿no? Y habíamos dicho que esas 7 liberaciones que establecen la fe de Jesús equivalen a la experiencia última del Padre Universal. ¿Cómo es así? Porque el Padre expresa su divinidad en los niveles absoluto, en el paraíso, en los niveles finitos, que es nuestra realidad, espacio-tiempo, y en los niveles absonitos, ¿no? Donde todavía no vive nadie, pero en algún momento van a vivir. Pero sí, a pesar de que en esos 4 cinturones exteriores, que es el espacio-tiempo trascendido, ¿no? La realidad absonita, no vive nadie, hay seres absonitos en este momento que viven en Abona. Sí que te querías preguntar o agregar algo. acá habla, por ejemplo, un poquito más abajo, en el 6:17, ¿no? El último párrafo. Sí. Sí, la experiencia humana al Padre. Jesús descubrió en la experiencia humana al Padre y sus hermanos encarnados en la vida mortal pueden seguirlo en esa misma experiencia de descubrimiento del Padre. Sí. Ahí está la cosa, o sea, ¿cómo puedes tú aconsejar a alguien cómo descubrir al Padre? Eso es algo personal, pues, ¿no? Bien. A ver, ¿Cómo vamos puedes a hacer eso? tratar de Tengo dos resaltar. preguntas, ¿ah? Sí, Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es esta. Cuando Jesús vino, habló para nosotros, pero también para los seres que están viviendo con nosotros, como los intermedios y los ángeles, también ellos tienen el derecho de ser promovidos para iniciar su carrera ascendente. Eso es lo que yo pregunto. sí. Bien. Todo lo que hizo Jesús es para los seres ascendentes, en donde estamos nosotros y otros seres que en este momento están cumpliendo con una función y todavía no ascienden, ¿no?
como son muchos serafines que pueden ser liberados y pueden tomar la carrera ascendente, como son hijos materiales, como son también seres intermedios, ¿no? Todos vamos al final, todos merecemos llegar al paraíso y en algún momento vamos a ascender, vamos a tomar la carrera ascendente. Los seres intermedios que están ahora con nosotros y que son los ciudadanos o los residentes permanentes del planeta, todavía no pueden iniciar su carrera ascendente. Ellos lo harán cuando este mundo alcance el nivel de luz y vida, ¿no? El desarrollo completo. Así que, pero todo esto sirve, todo lo que dejó Jesús, el camino, la verdad y la vida eterna, es para todos los que somos ascendentes desde ahora o van a ser ascendentes cuando les toque serlo, ¿no? Bien, entonces estábamos diciendo que la fe de Jesús sobrepasaba las realidades del Supremo y el último y más. Estuvo, dice, cerca de alcanzar el estatus de un absoluto del universo. ¿Hasta qué punto la fe de Jesús puede llegar al absoluto? En los niveles que el absoluto puede manifestarse en un cosmos finito. ¿No? Solo hasta ahí. Bien, ahora el revelador nos dice que si incorporamos en nuestra vida la fe de Jesús, podremos anticipar en el tiempo las realidades de la eternidad. Esto es muy profundo. Podemos descubrir al Padre tal como Él lo hizo, como Jesús lo hizo. El otorgamiento final de nuestro Miguel actualizó nuevos potenciales para todo Nevadón. También esto es algo interesante. Bien, entre los cuales, entre esos potenciales está, dice, una nueva iluminación del camino de la eternidad que conduce al Padre. ¿Y cuál es esa nueva iluminación del camino? El mismo Jesús, ¿no? Él es el camino vivo para acceder a nuestra herencia divina, ¿no? La cual solo necesitamos pedirla, nos dice. Bien. Y así termina esta sección que habla de la experiencia religiosa progresiva. Ahora pasamos a la filosofía, a una filosofía personal. Nos invita esta reflexión que vos haces, hermano nuestro, nos invita a dos palabras de acuerdo a mi humilde estimación y a mi comprensión en torno a la revelación. Nos invita a creer y a confiar como confiaba Jesús. Jesús confiaba profundamente en su Padre, en su amado Padre, porque bueno, Él lo conocía. Nosotros lo estamos aprendiendo a conocer hasta ahora experiencialmente a través de una oración, a través de un diálogo, a través de abandonar nuestros impulsos humanos para que Él trabaje con esta naturaleza humana nuestra, nos, por así decirlo, nos perfeccione, nos estimule, nos disuelva nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades, y podamos progresar un poco más hacia Él. En la medida que nosotros abandonamos estas cosas y que usamos una llave que lo dice la revelación, que es hermosa, las llaves del reino son sinceridad y más sinceridad, progreso, progreso y progreso. Está escrito así en la revelación. A ver si alguno de ustedes se recuerda. Esto quiere decir sinceramente que tenemos que ir dentro de esta sinceridad a hablar con el Padre dentro de esta realidad y ponerle todo en cada oración, en cada meditación, en cada diálogo que tengamos, todo lo que es nuestro interior, que ya lo sabe. Y al desarrollar esta confianza y esta seguridad, vamos a realmente adquirir esa fe experiencial que tenía Jesús de Nazaret. Repito, es lo que yo creo. Ojalá que si algún hermano puede aportar algo más
para ampliar sería genial. No sé vos, José. Gracias, muy amable por su tiempo. Gracias, Mario. Mayra, nos lees el primer párrafo de la siguiente sección. Una filosofía personal de la religión. Una idea es solo un plan teórico de acción, mientras que una decisión firme es un plan de acción validado. Un estereotipo es un plan de acción aceptado sin validación. Los materiales con los que el individuo puede construir una filosofía personal de la religión provienen de su experiencia tanto interior como con su entorno. El estatus social, las condiciones económicas, las oportunidades educativas, las inclinaciones morales, las influencias institucionales, los desarrollos políticos, las tendencias raciales y las enseñanzas religiosas de su tiempo y lugar se convierten todos ellos en factores que afectan a la formulación de una filosofía personal de la religión. Incluso el temperamento inherente y la inclinación intelectual determinan marcadamente el patrón de la filosofía religiosa. La ocupación, el matrimonio y los parientes influyen todos en la evolución de nuestros criterios personales de vida. Muy bien, acá nos dicen muchas cosas, vamos a tratar de ordenarlas. Bien, una persona construye su propia filosofía religiosa en base a su experiencia, tanto de vida interior como la experiencia con su entorno, ¿no? Y entonces enumeran ahí ciertos factores. Entonces, el entorno de una persona es la combinación de una serie de factores como, por ejemplo, su estatus socioeconómico, la oportunidad que haya tenido de educarse, la enseñanza religiosa recibida, las influencias institucionales, la política y el lugar donde nace y crece, los parientes y su ocupación. En lo personal, juegan factores como su nivel educativo, su ocupación, perdón, también es personal, sus tendencias raciales, o sea, lo que tiene él, digamos, innato por pertenecer a un grupo étnico, ¿no? Su temperamento e inclinación intelectual, el matrimonio también es un factor, bien. Todos estos factores en nuestra experiencia de vida, ¿no? Influyen en esa filosofía personal de la religión, que es lo que trata esta sección. Seguimos, José Luis, por favor. Perdón, Gloria. No, me toca a mí, sí. Glorita. Dice, una filosofía de la religión se desarrolla a partir de un crecimiento básico de las ideas sumado a la experiencia de vivir, modificados ambos por la tendencia a imitar a los semejantes. La solidez de las conclusiones filosóficas depende de un pensamiento agudo, sincero y selectivo, sensible a los significados y preciso en las valoraciones. Los cobardes morales no alcanzan nunca cotas altas, será cuotas, yo creo, ¿verdad? Sí, cotas altas. Cuotas altas de pensamiento filosófico. Se necesita valor para aventurarse hacia nuevos niveles de experiencia y explorar campos desconocidos del vivir intelectual. Y siguiente. Estos tres renglones. Aparecen enseguida nuevos sistemas de valores. Se formulan nuevos principios y criterios. Se da nueva forma a los hábitos y a los ideales. Se llega a cierta idea de un Dios personal acompañada de conceptos cada vez más amplios relacionados con ella. Okay. ¿Hasta ahí? Hasta ahí nomás. A ver, sí. Entonces miren, decíamos que todos estos factores en nuestra experiencia de vida, modificados por la tendencia a imitar, dicen, ¿no? O sea, tratamos cuando vivimos en sociedad, tratamos de, ¿no? Un poco uniformizarnos con lo que hace la mayoría, ¿no? Nuestros semejantes. Eso contribuyen al desarrollo de nuestra filosofía religiosa. Hace falta, dice, un pensamiento agudo, sincero y selectivo
sensible a los significados y preciso en las valoraciones para tener una filosofía religiosa sólida. ¿Ok? Las personas con una moralidad relajada nunca lo lograrán. Tampoco las personas con apatía intelectual, ¿no es cierto? Bien, los que se aventuran a explorar nuevos campos del vivir intelectual y niveles de experiencia conseguirán enseguida nuevos sistemas de valores y formularán nuevos criterios, principios e ideales. Cambiarán sus hábitos y llegarán a formularse cierta idea de un Dios personal, la cual irá avanzando a conceptos cada vez más amplios. ¿Ok? Ahora sí, seguimos, José Luis. La gran diferencia entre una filosofía religiosa del vivir y una no religiosa reside en la naturaleza y nivel de los valores reconocidos y en el objeto de las lealtades. Hay 4 fases en la evolución de la filosofía religiosa. Una experiencia de este tipo puede ser meramente conformista, resignada a someterse a la tradición y la autoridad, o puede satisfacerse con logros escasos, justos suficientes para estabilizar el día a día y detenerse prematuramente en este nivel accidental. Estos mortales prefieren no complicarse la vida. Un tercer grupo progresa hasta el nivel de la intelectualidad lógica y ahí se estanca como consecuencia de la esclavitud cultural. Es realmente lamentable ver cómo intelectos gigantes quedan aprisionados en el cruel abrazo del cautiverio cultural. Y es igual de patético observar a quienes sustituyen su cautiverio cultural por las cadenas materialistas de una ciencia mal llamada con este nombre. El cuarto nivel de la filosofía consigue liberarse de todas las limitaciones tradicionales y convencionales y se atreve a pensar, actuar y vivir con honradez, lealtad, valor y sinceridad. Ok, muy bien. Entonces aquí este párrafo un poco complejo es interesante porque revisa, dice, 4 fases de la filosofía religiosa, ¿no? Hay gente que se queda en la primera fase, o sea, esa fase de conformista, esa resignación y sometimiento a la tradición o a la autoridad religiosa, ¿no? Hay otro grupo, ¿no? O una segunda etapa en donde la persona puede aventurarse, dice, a tener ciertos logros y luego quedarse estancado para no complicarse la vida, ¿no? O sea, comienza a cuestionar algunas cosas, pero no se atreve a avanzar un poco más. Después hay una tercera fase en donde se progresa hasta una intelectualidad lógica, o sea, llegas a cuestionarte cosas, ¿no? Pero también se estancan por no librarse de esa esclavitud cultural que existe. O sea, como yo he nacido dentro de esta fe y toda mi familia está en esto y en fin, ya se siente como atrapado ahí y ya no avanza más y se queda estancado, ¿no? Entonces, y aquí el revelador habla de mentes brillantes, ¿no? Que se mantienen cautivas en sus culturas, ¿no? O también en las cadenas de la mal llamada ciencia materialista. Hay gente que dice, no, este, yo por mis principios, digamos, científicos, ¿no? Considero que esto es así y ya no se aventura a más. Y finalmente, el cuarto nivel de esta filosofía religiosa es lograr ya la liberación de todas esas limitaciones tradicionales y convencionales, ¿no? Entonces, esa persona que ha logrado superar todo eso, piensa, actúa y vive, ¿no? Con valor, lealtad, con honradez, con sinceridad, ¿no? Este párrafo es muy importante. A ver, los 2 últimos se los damos a Renato. La prueba de fuego de cualquier filosofía religiosa consiste en comprobar si distingue o no entre las realidades del mundo material y las de los mundos espirituales, al tiempo que reconoce la unificación de estas realidades en el esfuerzo intelectual y el servicio social. Una filosofía religiosa sólida no confunde las cosas de Dios con las cosas del César. Tampoco admite el culto estético a lo puramente maravilloso como sustituto de la religión.
La filosofía transforma aquella religión primitiva que era más que nada un cuento de hadas de la conciencia en una experiencia viva de los valores ascendentes de la realidad cósmica. Muy bien. Aquí nos hablan de la prueba de fuego, ¿no? De una filosofía religiosa, ¿no? ¿Cuál es la prueba de fuego? Que debe diferenciar entre la realidad material y la espiritual, ¿no? Las cuales se unen en el intelecto y en el servicio social, nos dice así. Si tenemos una filosofía religiosa suficientemente sólida, o sea, que hemos llegado al cuarto nivel de evolución que habíamos dicho en el párrafo anterior, ¿no? Si tenemos ese grado de filosofía religiosa, sabremos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, podremos diferenciar, habremos pasado esa prueba de fuego que nos dicen, ¿no? Pero tampoco vamos a sustituir la apreciación estética, el culto a la belleza como sustituto de la religión, nos advierten aquí. La filosofía personal de la religión transforma la religión primitiva en una experiencia de vida al servicio de los valores de la realidad cósmica. Pasamos a la sección 8. Luis Fontecha, por favor, nos lees el primer párrafo. Ok. La fe y la creencia. La creencia ha alcanzado el nivel de la fe cuando motiva la vida y da forma al modo de vivir. La aceptación de una enseñanza como verdadera no es fe, es mera creencia. Tampoco la certeza, tampoco la certeza ni el convencimiento son fe. Una actitud mental no alcanza los niveles de la fe hasta que domina efectivamente la manera de vivir. La fe es un atributo vivo de la auténtica experiencia religiosa personal. La persona cree en la verdad, admira la belleza y venera la bondad, pero no las adora. La actitud de la fe salvadora se dirige solo a Dios, que es la personificación de todo esto e infinitamente más. Miren, qué bonito párrafo. Entonces, la fe es un atributo vivo de la experiencia religiosa personal. Tiene que ser personal. En cambio, la creencia puede ser colectiva. Todos creen en algo. La creencia es la aceptación de una enseñanza como verdadera, ¿no? Y alcanza el nivel de la fe cuando modela el modo de vivir, o sea, cuando uno toma eso como cuando uno le da sentido a su vida en base a eso, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre una creencia y una fe en este primer párrafo. A ver, seguimos. Oli, nos lees el siguiente. ¿Estás ahí, Oli? O quizás ha tenido que retirarse, no la veo. No había aprendido, estaba leyendo y no había aprendido nada. Tu micro estaba mudo. Ya, la creencia es siempre limitadora y vinculante. La fe es expansiva y liberadora. La creencia fija, la fe libera. Pero la fe religiosa viva es más que una asociación de creencias nobles, es más que un sistema enaltecido de filosofía. Es una experiencia viva sobre significados espirituales, ideales, divinos y valores supremos. Es conocedora de Dios y servidora del hombre. Las creencias pueden llegar a ser posesión colectiva, en cambio la fe tiene que ser personal. Se pueden proponer creencias teológicas a un grupo, pero la fe solo puede surgir en el corazón de cada persona religiosa individual. Sí, ya habíamos adelantado un poquito esto, ¿ok? Entonces, la actitud de fe salvadora, dice, se dirige solo a Dios. Las creencias vinculan y limitan. La fe libera y expande. La fe religiosa es una experiencia viva sobre significados espirituales, ideales divinos y valores supremos. La persona con fe conoce a Dios y sirve al hombre. La fe surge en el corazón de cada persona religiosa individualmente, ¿no? La creencia puede ser colectiva, como nos dijo Oli. Anita, sigue el siguiente, por favor. Los dos siguientes.
La fe falsea la confianza depositada en ella cuando se atreve a negar las realidades y a impartir presuntos conocimientos a sus adeptos. La fe es traidora cuando incita a traicionar la integridad intelectual y menosprecia la lealtad a los valores supremos y a los ideales divinos. La fe no rehúye nunca el deber de solucionar los problemas del vivir mortal. La fe viva no fomenta el fanatismo, la persecución ni la intolerancia. La fe no pone trabas a la imaginación creativa ni alberga prejuicios irracionales contra los descubrimientos de la investigación científica. La fe vitaliza la religión y obliga a la persona religiosa a vivir heroicamente la regla de oro. El celo de la fe es acorde al conocimiento y sus esfuerzos son el preludio de una paz sublime. Muy bien. Miren ustedes, estos dos últimos párrafos son muy importantes, ¿no? La fe que profesan las personas religiosas pueden traicionarlos, ¿no? ¿Cómo si nos traiciona esa fe cuando niega realidades e impone presuntos conocimientos a sus adeptos? O cuando menosprecia la lealtad a los valores supremos o los ideales divinos que debería defender, ¿no? Cuando se niega a ayudar, cuando fomenta el fanatismo, la persecución y la intolerancia. La fe no pone trabas a la imaginación creativa ni alberga prejuicios irracionales contra la investigación científica. La fe obliga a vivir la regla de oro, ya saben cuál es, ¿no? Obliga a las personas religiosas a cumplir con esa ley, hacer a otros lo que uno quisiera, ¿no? Con uno. La fe es el preludio de la paz sublime. Muy bien. Pasamos a la penúltima sección del documento. Le tocaría a Ketty. Ketty, ¿estás ahí? Acá estoy. Bien, 9. La religión y la moralidad. Ninguna supuesta revelación religiosa se puede considerar auténtica si no reconoce las exigencias de obligación ética creadas y fomentadas por las religiones evolutivas precedentes. La revelación amplía infaliblemente el horizonte ético de la religión evolucionada al tiempo que expande infaliblemente las obligaciones morales de todas las revelaciones anteriores. Sí. Cuando os aventuréis a hacer un juicio crítico sobre la religión primitiva del hombre o sobre la religión del hombre primitivo, tened presente que hay que juzgar a aquellos salvajes y valorar su experiencia religiosa según sus luces y su nivel de conciencia. No cometáis el error de juzgar la religión de otros con vuestros propios criterios de conocimiento y verdad. Ok. Esta sección trata de religión y moralidad. La revelación amplía el alcance ético de la religión evolucionaria, pero también expande y supera las obligaciones morales de revelaciones anteriores, nos dicen, ¿no? No podemos ni debemos juzgar la religión del hombre primitivo con nuestros conocimientos y nuestro nivel de conciencia actuales. Nosotros ya hemos recibido varias revelaciones epocales, mientras que ellos todavía no habían recibido ninguna, o quizás la primera, la de Caligaste, ¿no? Tampoco dice debemos juzgar la religión de otros con nuestros propios criterios de verdad, ¿no? Eso es muy delicado. Ok, seguimos. Mario. Ahí abrí el mix. Sí. Cuando os aventuréis a hacer un juicio crítico sobre la religión primitiva del hombre, Perdón, el siguiente. La religión verdadera. Ese ya lo leí. la religión verdadera es ese conocimiento sublime y profundo del interior del alma que amonesta imperiosamente al hombre contra el error de no creer en las realidades morales, que constituyen sus conceptos
éticos y morales más elevados. Su interpretación más alta de los mayores valores de la vida y de las realidades más profundas del universo. La religión, así es, simplemente la experiencia de entregar la lealtad intelectual a los dictados más altos de la conciencia espiritual. Y el Gracias. siguiente. La búsqueda de la belleza forma parte de la religión solo en la medida en que es ética y enriquece el concepto de lo moral. El arte solo es religioso cuando su difusión obedece a una alta motivación espiritual. Gracias. Ok, gracias a ti. Miren, la revelación amplía el alcance ético de la religión evolucionaria, habíamos dicho, ¿no? Y supera las revelaciones anteriores. La religión verdadera es la que reconoce las realidades morontiales, las cuales son los conceptos éticos y morales más elevados, así como los valores más altos de la vida y las realidades más profundas del universo. La belleza forma parte de la religión cuando es ética y enriquece la moralidad. El arte es religioso cuando está motivado por el espíritu, nos dicen así. Seguimos. Soy yo. Adelante. La conciencia espiritual esclarecida del hombre civilizado no se interesa tanto por una creencia intelectual específica o un modo particular de vivir como por descubrir la verdad del vivir, el procedimiento bueno y correcto de reaccionar ante las situaciones siempre recurrentes de la existencia mortal. La conciencia moral no es más que un nombre para designar el reconocimiento y la percepción por parte del hombre de aquellos valores éticos y morales emergentes que tiene el deber de acatar en el control y la orientación de su conducta diaria. Bien, acá nos hablan dos cosas muy importantes, ¿no? De la conciencia espiritual y de la conciencia moral. La conciencia espiritual, o sea, busca la mejor manera de reaccionar ante las situaciones de la vida. Y la conciencia moral reconoce los valores éticos y morontiales que tiene el deber de cumplir en su conducta diaria. ¿Okay? Seguimos. José Luis. Le toca a Gloria. Me toca a mí No, Glorita, disculpe. Sí. Bien. Aún reconociendo. Aún reconociendo que la religión es imperfecta, cabe destacar al menos dos manifestaciones prácticas de su naturaleza y su función. 1. El afán espiritual y la presión filosófica de la religión tienden a hacer que el hombre proyecte su estimación de los valores morales directamente hacia afuera, hacia los asuntos de sus semejantes. Es la reacción ética de la religión. 2. La religión crea en la mente humana una conciencia espiritualizada de la realidad divina basada en conceptos previos de valores morales, de los que proviene por la fe, y coordinada con conceptos superpuestos de valores espirituales. La religión se convierte así en censora de los asuntos humanos, en una forma de crédito moral glorificado y de confianza en la realidad, en las realidades enaltecidas del tiempo y en las realidades más duraderas de la eternidad. Bien. Perdón, Ketita. Ok. La religión, dentro de su imperfección, tiene dos manifestaciones prácticas de su naturaleza y su función, ¿no? No perdamos de vista el título de este documento, la verdadera naturaleza de la religión. ¿Okay? Entonces, primero dice, la religión hace que el hombre proyecte sus valores morales hacia sus semejantes. ¿Okay? Es lo que se llama la reacción ética de la religión.
Y dos, crea en la mente la conciencia de Dios. Ya hemos hablado muchos párrafos de esto de la conciencia de Dios, que está basada primero en la fe, que proviene de sus valores morales, a los cuales se superponen los valores espirituales, que luego se enaltecen con las realidades del tiempo y de la eternidad. Esa fase morontial de la religión que habíamos hablado. Ok, seguimos. No, José. ahora sí me toca a mí, 9-9 nada más eso. Sí. La fe se convierte en la conexión entre la conciencia moral y el concepto espiritual de la realidad imperecedera. La religión se convierte en la vía de escape del hombre de las limitaciones materiales del mundo temporal y natural hacia las realidades supernas del mundo eterno y espiritual por medio y a través del proceso de salvación, la transformación progresiva en la morontia. Bien. O sea que la fe une la conciencia moral con el concepto espiritual de una realidad eterna, imperecedera, ¿no? Y a través de la religión escapamos de las limitaciones materiales para proyectarnos hacia las realidades eternas, morontiales y espirituales. Esa es la salvación. Bien, seguimos con la última sección del documento, Renato. Yo voy. Sí, La religión como libertadora del hombre. los dos siguientes. El hombre inteligente sabe que es hijo de la naturaleza y parte del universo material. En ese sentido, no percibe ninguna supervivencia de la personalidad individual en los movimientos y las tensiones del nivel matemático del universo de energía. Tampoco podrá nunca el hombre percibir la realidad espiritual a fuerza de estudiar causas y efectos físicos. Siguiente. El ser humano también se da cuenta de que forma parte del cosmos ideacional, pero aunque un concepto puede perdurar más que una vida mortal, no hay nada inherente al concepto que le asegure la supervivencia personal de la personalidad que lo concibe. Tampoco el agotamiento de las Sí. posibilidades de la lógica y de la razón revelará nunca al pensador lógico o al razonador la verdad eterna de la supervivencia de la personalidad. Y ya. Ok. Estos dos párrafos son muy importantes. ¿Qué nos quieren decir con esto, no? Si pensamos racionalmente, llegaremos a la conclusión de que algún día moriremos y todo terminará. ¿Ok? No hay nada en el universo material que nos dé la certeza de una supervivencia después de la muerte. ¿Mm? Y si alguien nos habla de que existen realidades espirituales más allá de nuestra realidad física, no hay nada en esa realidad de causas y efectos físicos que nos den alguna certeza de ese mundo espiritual. ¿Ok? Asimismo, las ideas pueden perdurar, ¿no? Más que una vida mortal, pero no hay nada que asegure la supervivencia de la persona que concibe esas ideas. Bien. Esto es muy importante entenderlo, ¿eh? Porque eh, si, si queremos convencer a alguien de que existe el espíritu o que existe una dimensión supramaterial, ¿no? No lo vamos a poder demostrar con los fenómenos físicos de causa y efecto. Eso es lo que nos quieren decir ahí. Seguimos. Le tocaría a Luis. A mí. El nivel material, creo que sí. El nivel material de la ley asegura la continuidad de la casualidad, perdón, de la causalidad. La respuesta sin fin del efecto a la acción antecedente. El nivel de la mente sugiere la perpetuación de la continuidad ideacional. El flujo incesante de la potencialidad conceptual a partir de concepciones preexistentes, pero ninguno de estos niveles del universo ofrece al mortal indagador una escapatoria de su estatus parcial y de la incertidumbre insoportable de ser una realidad transitoria en el universo, una personalidad temporal condenada a extinguirse cuando se agoten sus limitadas energías vitales.
Imagínense. Bien, nos ha tocado un Melquisedec bien, bien filosófico, ¿no? En este documento. O sea, ¿qué podemos decir de este párrafo? Que ningún nivel material de causa y efecto en el universo nos ofrece una escapatoria a nuestra realidad finita, a nuestra existencia transitoria. Somos personalidades condenadas a extinguirnos, ¿no? Cuando se nos agoten nuestras energías vitales, nos dice así. Ahora, ¿cómo podemos salvarnos de eso? ¿Cómo podemos liberarnos de esa angustia, ¿no? De que todo terminará con la muerte. Sigue, por favor, Oli. Solo por la vía moroncial que conduce a la visión interior espiritual puede el hombre romper las ataduras inherentes a su estatus de mortal en el universo. La energía y la mente se llevan de retorno al paraíso y a la deidad, pero ni la dotación de energía ni la dotación de mente del hombre proceden directamente de la deidad del paraíso. El hombre es hijo de Dios solo en sentido espiritual. Y esto es así, porque en el presente está dotado y habitado en su interior por el Padre del Paraíso solo en sentido espiritual. La humanidad no podrá nunca descubrir a la divinidad más que por la vía de la experiencia religiosa y mediante el ejercicio de la fe verdadera. La aceptación de la verdad de Dios por la fe permite al hombre escapar de los confines circunscritos de las limitaciones materiales y le ofrece una esperanza racional de obtener el salvoconducto para pasar del ámbito material, donde está la muerte, al ámbito espiritual, donde está la vida eterna. Miren ustedes, solo la visión interior espiritual, nos dicen. Esa visión nos permite liberarnos de nuestras ataduras mortales. Tenemos mente y energía, pero eso no procede directamente del paraíso, procede de nuestro universo local, de la ministra divina que nos otorga la mente. El hombre es hijo de Dios solo en el sentido espiritual, nos aclara aquí el Melquisedec. Está habitado por el Padre Universal del paraíso, pero en sentido espiritual, solo en sentido espiritual. Nunca podremos descubrir la divinidad no más que por la vía de la experiencia religiosa y mediante el ejercicio de la fe. O sea, todo está basado en la fe. Al aceptar a Dios por la fe, pasamos del ámbito material, donde está la muerte, al ámbito espiritual, donde está la vida y la vida eterna. Seguimos los dos siguientes párrafos, se los damos a Anita. El objetivo. Anita. El objetivo de la religión no es satisfacer la curiosidad sobre Dios, sino proporcionar constancia intelectual y seguridad filosófica. Estabilizar y enriquecer el vivir humano al combinar lo mortal con lo divino, lo parcial con lo perfecto, al hombre con Dios. A través de la experiencia religiosa, los conceptos humanos de idealidad son dotados de realidad. No podrá haber nunca pruebas científicas ni lógicas de la divinidad. La razón por sí sola no podrá validar nunca los valores y las bondades de la experiencia religiosa. Pero siempre seguirá siendo verdad que cualquiera que desea hacer la voluntad de Dios comprenderá la validez de los valores espirituales. Esto es lo más que se puede acercar el nivel mortal a demostrar la realidad de la experiencia religiosa. Esta fe proporciona la única liberación del abrazo mecánico del mundo material y de la distorsión producida por los errores derivados de la incompleción del mundo intelectual. Es la única solución conocida al callejón sin salida del pensamiento mortal respecto a la continuidad de la supervivencia de la personalidad individual. Es el único pasaporte para la compleción de la realidad y la eternidad de vida en una creación universal de amor, ley, unidad y logro progresivo de la deidad. Oh, bien.
La religión proporciona la seguridad filosófica, nos dice, ¿no? La constancia intelectual, la estabilidad en la vida, al combinar lo parcial con lo perfecto, al combinar al hombre con Dios. ¿Ok? La idealidad es dotada de realidad. Eso es lo que hace la conciencia de Dios, la filosofía religiosa, ¿no? Y no podrá haber nunca pruebas científicas ni lógicas de la divinidad. No está en el campo de la razón. La fe es la única liberación al abrazo mecánico, dice, del mundo material y a la imperfección del mundo intelectual. El pensamiento racional nos lleva a un callejón sin salida cuando tratamos de demostrar una supervivencia después de la muerte. No lo podremos hacer racionalmente. Seguimos. Ketty ya se retiró. Mario, por favor. A ver, acá está. La religión cura eficazmente la sensación de aislamiento idealista o soledad espiritual del hombre. Confiere al creyente el derecho a ser hijo de Dios y ciudadano de un universo nuevo y significativo. La religión garantiza al hombre que al seguir el brillo de rectitud que percibe en su alma, se va identificando con el plan del infinito y con el propósito del eterno. Un alma así liberada empieza inmediatamente a sentirse en casa en este nuevo universo, su universo. Y creo que este es el último. Sigue. Todo el que experimenta una transformación de fe de este tipo deja de ser un elemento servil del cosmos matemático para convertirse en un hijo volitivo y liberado del Padre universal. Un hijo liberado de este modo ya no lucha solo contra la condena inexorable de la extinción de la existencia temporal, ya no combate contra toda la naturaleza de una batalla perdida de antemano. Ya no tiembla aterrado ante la perspectiva paralizante de haber puesto quizás su confianza en un fantasma sin futuro o prendido su fe a una quimera. A ver. Gracias. Entonces, miren, la religión cura esa sensación de aislamiento, la soledad espiritual. Nos hace sentirnos hijos de Dios, ciudadanos de un universo nuevo y significativo. Nos identificamos con el infinito y con un propósito eterno. Y ya no nos preocupa nuestra existencia temporal, ya no tenemos miedo a la muerte física. Oli, creo que este es el último párrafo. Es a mí que me toca. Oh, perdona, sí, Gloria. Y le toca a ella. Ahora, ahora, en cambio, los hijos de Dios se alistan juntos en la batalla del triunfo de la realidad sobre las sombras parciales de la existencia. Por fin, todas las criaturas se hacen conscientes de que Dios y todas las huestes divinas de un universo casi ilimitado están de su lado en la lucha superna por lograr la eternidad de vida y estatus de divinidad. Estos hijos liberados por la fe han librado sin duda las batallas del tiempo en el bando de las fuerzas supremas y las personalidades divinas de la eternidad. Incluso las estrellas en sus cursos están ahora batallando por ellos. Por fin contemplan el universo desde dentro, desde el punto de vista de Dios, y todas las incertidumbres del aislamiento material se transforman en garantías de progresión espiritual eterna, y hasta el tiempo mismo se convierte en una mera sombra de la eternidad proyectada por las realidades del paraíso
sobre la manoplia en movimiento del espacio, presentado por un Melquisedec de Nevadón. Gracias. Miren ustedes, este último párrafo es trascendental. Nos sentimos plenamente conscientes de que Dios y todas las huestes divinas están a nuestro lado para que logremos la eternidad de vida y el estatus de divinidad. ¿Se imaginan tener la eternidad por delante, ¿no? Ya no hay nada que nos detenga para alcanzar los confines del universo. Ya podemos ver el universo desde dentro. Podemos, al ver un cielo estrellado en la noche, saber que algún día podamos visitar esas estrellas, esos mundos, ¿no? Tenemos la eternidad por delante. Ya no tendríamos este cuerpo físico que nos sirve para vivir en este planeta. Tendríamos otro cuerpo que nos permite, ¿no?, trascender a esos espacios aparentemente ilimitados, pero ya sabemos que el universo tiene límites, ¿no? Entonces, ver el universo desde dentro es el punto de vista de Dios, y todas las incertidumbres se convierten en garantías de progreso. Tenemos todas las huestes celestiales a nuestro favor para ayudarnos a seguir ese camino, ¿no? Y el tiempo desaparece, ya no nos interesa. El tiempo que vivamos en este mundo es una pequeña fracción para lo que vamos a vivir en muchos otros mundos, ¿no? Acuérdense que en Abona son 1.000 millones. Y esto se convierte el tiempo en esa sombra proyectada de la eternidad sobre la panoplia. ¿Saben lo que es la panoplia, no? Es algo, es todo lo que arma un todo. Perdonen la redundancia, ¿no? Clásicamente una panoplia es como un escudo de armas en donde se ponen todas las armas, ¿no? Para mostrarse. Pero acá creo que el sentido, lo he leído en inglés y también dice panoply, es que el universo es como un gran tablero en donde se han integrado una serie de piezas y todo eso está completo y eso está en movimiento. Por eso dicen la panoplia en movimiento del espacio. Bien, vamos a dejar de compartir. Con esto hemos terminado este documento. El siguiente también habla de religión, creo que son los fundamentos de la fe religiosa, y hay uno más de religión para después ya pasar a otros temas. Vamos a volver a unos temas del prólogo, prepárense, pero no va a ser tan difícil, se los aseguro. Este documento es muy filosófico, me ha costado un poco de trabajo tratar de interpretar los párrafos, espero que haya sido útil para aclararles algunas cositas. Y bueno, hasta aquí por ahora. Nos veremos el próximo miércoles, Dios mediante. Les deseo a todos un lindo fin de semana. Muchas Gracias. gracias. Dios les bendiga a Muchas todos. gracias. Gracias. Dios bendiga. Gracias. Semana